unidos. Bendita calamidad, La novia, Muchos pedazos de algo, Novatos o El hombre que quiso ser segundo son algunos de los proyectos audiovisuales aragoneses candidatos a la 30ª edición de los Premios Goya, unos trabajos que han sido recopilados en un DVD que se enviará a los más de 1000 académicos que votarán en los premios, unos proyectos audiovisuales que han sido posibles gracias a la colaboración entre instituciones y los creadores. Es histórico, un hecho en el que las instituciones vayamos de la mano de los promotores, de los creadores y de alguna manera aprovechemos la oportunidad de que 9 proyectos, que yo creo que también es histórico por la cantidad, puedan optar a los Goya, que es el mayor reconocimiento que tenemos de nuestro cine, de nuestro audiovisual en España. Para continuar con su apoyo, la consejera ha asegurado que se va a crear una Film Commission para que se produzca un retorno de la cultura en la economía aragonesa. El consejero municipal de Cultura, Fernando Ribarés, ha asegurado que lo importante es poner todos los recursos disponibles en manos de artistas y creadores. Pero refleja la buena calidad del humus cultural que existe en la ciudad, refleja que por vez primera las dos instituciones más importantes de la comunidad, que son el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA, nos ponemos para trabajar juntos de acuerdo. Y también refleja que lo importante es facilitar el trabajo de los creadores y que todo su trabajo llegue de modo universal al público entero. Algunos directores y actores han estado presentes en la presentación del DVD, donde han destacado la importancia de estos apoyos y el deseo de que continúen. El día que yo me muera, si falta